Vamos a hacer una reflexión, si ustedes quieren, sobre la reflexión, una reflexión sobre el pensamiento. La pregunta es, ¿qué es el pensamiento? Esta pregunta la hemos hecho varias veces y hemos respondido varias veces de distintos modos. Pero ahora vamos a tratar de responder desde las mismas preocupaciones sobre el pensamiento de Hannah Arendt. Ella considera que el pensamiento es un acto de conciencia, un exponerse. El pensamiento tiene que ver con un compromiso. El pensamiento entonces es comprometido, es hacer conscientes, si ustedes quieren, las condiciones mismas de posibilidades, en este caso humanas. Bueno, esto es importante porque es indispensable hacer una lectura no solamente erudita, no solamente analítica de la obra de Hannah Arendt, sobre todo de los textos cruciales que tienen que ver con orígenes del totalitarismo y la condición humana, sino que hay que hacer más allá de un análisis crítico también, sino hay que hacer un análisis, si ustedes quieren, del contexto en el que emergen estas investigaciones teóricas, estas reflexiones teóricas, estos libros, estos pedazos, si ustedes quieren, de la propia experiencia, memoria y vivencia de la autora. ¿Por qué es importante esto? Porque es indispensable no solamente buscar el sentido en las palabras, en las narrativas, en las interpretaciones teóricas, filosóficas, críticas, y sobre todo en relación a orígenes del totalitarismo, en estas concepciones integrales, esta construcción de conceptos que tienen que ver con el totalitarismo y sus antecedentes, el racismo, el Estado-nación, el imperialismo. Es indispensable entonces no solamente, digamos, asumir el sentido desde el punto de vista teórico y de la lectura teórica, sino que es indispensable hacer un análisis de los sentidos subyacentes, es decir, subyacentes en la experiencia, en la memoria, en la subjetividad, en el cuerpo y en el alma de la autora. En ese sentido, para nosotros va a ser muy importante tener en cuenta su biografía. ¿Por qué es importante su biografía? Porque de alguna manera su biografía nos da cuenta del contexto, de los contextos, de los sustratos, de las experiencias concretas por las que pasa la autora en el momento en que emergen estos proyectos que después se hacen realidad, que son sus propios libros. Sabemos que la biografía más completa de Hannah Arendt, si no es la única, es de su biógrafa Elisabeth Jung-Bruel. Y bueno, allí vamos a encontrar, digamos, de manera minuciosa el detalle, pues, precisamente de los contextos de los que estamos hablando, contextos existenciales y contextos subjetivos de la autora. Y son indispensables. Bueno, una mirada rápida podría mostrarnos que la autora se forma en lengua alemana, en la cultura alemana, en la filosofía alemana. Es decir, tiene una formación filosófica. Y en esa formación filosófica se conoce con Martin Heidegger, que es su profesor con el que tiene un romance, que se interrumpe, precisamente porque Martin Heidegger opta por su matrimonio y después opta sobre todo por ser rector del régimen nazi, lo que distancia, si ustedes quieren, casi definitivamente
a Hannah Arendt y Martin Heidegger. Aunque después de la guerra, cuando ella vuelve, siendo ya estadounidense, a Alemania, se encuentra con él y como que de alguna manera Martin Heidegger reconoce que Hannah Arendt fue su pasión. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, digamos, primero con su formación filosófica, porque a Martin Heidegger va a traerle, sobre todo, no solamente por su encanto, podemos decir, sino por su halo romántico, que no lo pierde y no pierde en los escritos de Martin Heidegger. Obviamente en los escritos más conocidos, entre ellos El ser y el tiempo. Es decir, no pierde su halo romántico, es decir, es un filósofo romántico. Desde mi punto de vista, es un filósofo entre los poetas y un poeta entre los filósofos, para hacer una paráfrasis a lo que decía Marx de Proudhon, que es un economista entre los filósofos y filósofo entre los economistas. Obviamente lo que dijo Marx es bastante injusto. Bueno, lo que digo yo en relación a Martin Heidegger no creo que sea tan injusto. En todo caso, dejemos eso. Lo que nos interesa aquí es precisamente la influencia, no solamente afectiva, sino la influencia de Martin Heidegger en la filosofía de Hannah Arendt. La influencia, pero también la diferencia. La misma biógrafa citada encuentra de que, digamos, no deja de tener influencia Martin Heidegger. Sin embargo, no es una influencia taxativa, porque lo que le atrae a Martin Heidegger de Hannah Arendt fuera de su juventud, fuera de digamos, su belleza particular, lo que le atrae es su inteligencia, es decir, su capacidad analítica, su intuición, su predisposición filosófica. Y en ese sentido podemos decir, desde mi punto de vista, que en varios aspectos Hannah Arendt desborda a Martin Heidegger en el tiempo de su romance, pero también de manera muy palpable después, porque Martin Heidegger no va a salir de ese halo romántico, donde, digamos, los conceptos que desarrolla tienen, digamos, no solamente ese halo romántico, esa vinculación con el romanticismo alemán, esa vinculación poética con la filosofía a partir del romanticismo alemán, de esta mirada no histórica, sino esta mirada casi epopeica de la filosofía, de sus orígenes, de la vinculación entre lo alemán y lo griego, y esta manera de abordar los problemas ontológicos, la analítica del ser, esta forma de abordar a partir del tiempo al ser y a partir de su condición existencial y de su condición ontológica. Esta manera de abordar por parte de Martin Heidegger no deja de ser romántica, es decir, no deja de ser también abstracta. Y como sus propios estudiantes, entre ellas Hannah Arendt, veían oscuro. Es decir, son construcciones oscuras, densas, pesadas, que atrayentes por la exposición y por el perfil quizás de profesor novedoso, distinto y singular de Martin Heidegger, atractivo. Es decir, pero inentendible. Entonces lo atractivo quizás sea también lo inentendible. Bueno, eso no quiere decir que Martin Heidegger es inentendible, es descifrable. Es descifrable desde nuestro punto de vista, no solamente por lo que decimos, sino es descifrable por
esta crítica de la ontología y de la filosofía que hemos desarrollado es descifrable a partir precisamente de sus componentes, es decir, de este retorno al origen, es decir, este retorno, en las propias palabras de Martin Heidegger, de la memoria del ser, por lo tanto trascendiendo el olvido del ser, recorriendo esa distancia, jugando con una frase de Jaime Sainz. Entonces, es descifrable a partir de la historia de la ontología, desde la ontología griega, tanto en Platón como en Aristóteles y otros griegos clásicos, y la ontología o los recovecos de la ontología moderna. Entonces es descifrable a partir de esa mirada romántica, de esa cultura del romanticismo alemán. Es descifrable a partir de los problemas que no resuelve Martin Heidegger, o sea, no resuelve el problema del tiempo, y lo que es paradójico, y lo hemos señalado antes, es de que ya en 1900 la teoría de la relatividad resuelve el problema. Es decir, no hay tiempo absoluto, no hay espacio absoluto, sino hay un tejido espacio-tiempo. Entonces ya estaba resuelto en términos científicos, en términos de la física contemporánea. Pero Martin Heidegger hace caso omiso porque tiene una mirada romántica, es decir, tiene una mirada, si ustedes quieren, medieval, para decirlo de una manera irónica. Bueno, pero aquí estamos hablando de Hannah Arendt y no de Martin Heidegger. Entonces, por estas razones, si bien tiene una influencia en esa forma analítica, en esa forma hermenéutica de abordar los problemas, yo no diría fenomenológica al estilo de Heidegger. No nos olvidemos que Hannah Arendt también fue alumna de Edmund Husserl. Y yo creo que el que desarrolla la fenomenología no es Martin Heidegger. Y además no tiene una fenomenología existencial Heidegger como pretende. Lo que tiene es una restricción de la fenomenología que ya ha abordado en términos amplios, complejos y ricos Edmund Husserl. Entonces, no nos olvidemos de la influencia que tiene también Hannah Arendt de Edmund Husserl. Bueno, hay otras influencias también que están anotadas en la biografía de Hannah Arendt. Pero yo creo que lo que hay es una especie de romance, de relación sentimental de Hannah Arendt respecto a Martin Heidegger, y eso explica también la influencia filosófica, pero es una influencia filosófica que desde mi punto de vista es limitada, porque al final, precisamente por la experiencia política de Hannah Arendt, va a desbordar. O sea, no solamente se separa de Martin Heidegger, separa esta relación con Martin Heidegger, inclusive sentimental, o la pone en suspenso durante una época, sino que además de separarse, lo desborda. Es decir, lo desborda porque, digamos, ya a partir de su experiencia política tiene una mirada mucho más concreta y por lo tanto más profunda. Estoy pensando en esa frase, en ese término, en esa alusión que hace Marx en los Grundrisse, que es ascender a lo concreto. Entonces, hay una mayor complejidad pues, en la filosofía de Hannah Arendt, inclusive en términos ontológicos, subyacentes. Ella no se dedica a la ontología como lo hace Martin Heidegger, sino hace filosofía. Sobre todo eso se nota muy claramente en la condición humana. Ella hace un análisis integral, es decir, que podemos inclusive llamar parte del pensamiento complejo en la medida que el análisis integral del totalitarismo
comprende las historias, la historicidad de la modernidad, las trayectorias de transformación económica de la modernidad, las metamorfosis de la civilización moderna, las metamorfosis de las intersubjetividades de las sociedades modernas, las problemáticas en las que se envuelven las sociedades modernas y el sistema mundo moderno, y que no resuelven, muchos de estos problemas no los resuelven. Es decir, esa mirada integral, erudita, pero integral, esa mirada compleja de la historia del mundo moderno, obviamente en el caso de Hannah Arendt centradas en Europa, pero que ya toma en cuenta, por ejemplo, el colonialismo africano, y por lo tanto vincula el colonialismo africano como una deshumanización anterior a la deshumanización provocada por el totalitarismo nacionalsocialista y el totalitarismo stalinista. Entonces, fíjense, podemos encontrar una ontología subyacente, donde obviamente cuando se habla del ser, aquí estamos hablando de un ser en el sentido de su propia complejidad, no en el sentido abstracto de una especie de ser solipsista, como lo hace Martin Heidegger. No hay un ser solipsista. El desarrollo más importante quizás de Hannah Arendt es esta concepción del pluralismo. Es decir, no se puede entender la política sino como pluralismo, porque la política supone el ámbito público, pero también la política supone la acción y el discurso. La política supone la acción y la comunicación, pero supone sobre todo, digamos, la singularidad de la condición humana, y en términos de sociedad, en términos de humanismo, solo puede ser entendido y descifrado en términos del pluralismo, de las singularidades. Entonces ahí tenemos precisamente una observación, una visión distinta, si ustedes quieren, una ruptura epistemológica con Martin Heidegger. Entonces, en ese sentido, tenemos pues que hacer una reflexión de esos contextos. ¿Y cuáles son esos contextos? Uno de esos contextos tiene que ver precisamente con su vinculación con la cultura alemana, con la lengua alemana, con la filosofía alemana, pero también con sus preocupaciones que tienen que ver con el romanticismo alemán, no solamente filosófico, sino literario. Eso le lleva precisamente a descubrir a Rahel Varnhagen, que es una judía del siglo XIX, una judía que no tiene conciencia de ser judía, que va a tener que asumir precisamente por los avatares del destino y los golpes de la vida su condición de judía. Y ella descubre, digamos, a esta admiradora de Goethe, y al descubrir a esta admiradora de Goethe, ella usa a Rahel para descifrarse a sí misma como Hannah Arendt. Es decir, y por eso el título, La vida de una judía, de ese texto importantísimo, en términos, digamos, de un análisis no solamente biográfico, de una trayectoria de vida, de un desciframiento intersubjetivo, sino en términos de un estudio de un acontecimiento dentro del contexto y las preocupaciones del romanticismo. Entonces, Hannah Arendt tiene pues una mirada integral, diríamos compleja, en el totalitarismo, donde ya subyace, estoy remarcando, digamos, una ontología, y una ontología de un ser plural en su singularidad, singular en su pluralidad, para decirlo de ese modo. Entonces, pero obviamente sus preocupaciones no son ontológicas, sino son políticas. En ese sentido, afirmo que Hannah Arendt lo que hace es renovar la filosofía política heredada desde Platón y Aristóteles,
una filosofía política que se retoma de manera conservadora en la modernidad, siendo ya Aristóteles y Platón bastante conservadores respecto, por ejemplo, a la era de Pericles y a la democracia ateniense. En ese sentido, la política es retomada por la filosofía política de manera conservadora. Pero en el caso de Hannah Arendt hay más bien una revolución, porque se ve la filosofía política ya no de una manera conservadora, diríamos, para jugar con las palabras, sino de una manera revolucionaria, en la medida que no solamente introduce estos conceptos novedosos de política como pluralismo, pero además donde rescata estas concepciones heredadas desde la comuna y de alguna manera influenciada por sus lecturas de Marx y de Trotsky y sus estudios en los grupos de estudio de marxismo, donde estaba su segundo esposo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente una posición, digamos, de una antiestatalismo, pero de un rescate de lo político desde el punto de vista de lo público y de lo plural, desde el punto de vista de la autenticidad de la sociedad participativa en su propia pluralidad. Entonces ahí tenemos un acercamiento, si ustedes quieren, al anarquismo, pero desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva filosófica. Ella misma más o menos se llegó a definir como una especie de anarquista conservadora, algo paradójico y contradictorio, pero de alguna manera nos puede ilustrar esa autocalificación en lo que andaba Hannah Arendt. Pero lo que queremos apuntar es que aquí hay una renovación de la filosofía política de carácter revolucionario, de carácter crítico, no conservador, y de carácter tremendamente deconstructivo de lo que es la civilización moderna en su condición, de sus caminos, de sus marchas hacia el totalitarismo, hacia la deshumanización y hacia la suspensión de la política. Ahora vamos a pasar a las conclusiones. Volvemos a preguntarnos, ¿qué es pensar? Pensar es comprometerse, es exponerse, es colocarse en situación vulnerable, es hurgar con la mirada al propio cuerpo, es tomar conciencia de la condición existencial, de la condición humana. El pensamiento no es imitar pensar, hacer teatro donde se actúa como pensador. El pensamiento responde a un padecer y también a un goce, a una alegría. El pensamiento acude a la experiencia del sufrimiento y también del entusiasmo. El pensamiento acude al lenguaje y otorga la palabra a la experiencia, es decir, al cuerpo. Hannah Arendt se forma en filosofía, se hace filósofa, pero no está contenta con este logro, sino que toma conciencia de su compromiso, opta por la política. Se puede decir que inaugura una nueva etapa de la filosofía política y de la política que habla filosóficamente. La tesis de doctorado de Hannah Arendt es sobre el amor en San Agustín. Distingue el amor placentero y romántico
del amor al Creador. Por último, el amor al prójimo. La experiencia del periodo de entreguerra y de la posguerra la lleva a tomar conciencia de su condición ineludible de judía. Sus investigaciones sobre el romanticismo le descubren a la trayectoria de vida de Rachel Varnhagen. Esta vida o trayectoria de vida es con la que se identifica ella misma. Le dedica un ensayo reflexivo sobre la condición de judía a Rachel Varnhagen, la vida de una judía. Orígenes del totalitarismo es escrito después, a partir de su experiencia activista política como judía, pero también como antinazi, y va a derivar en pro de una confederación judío-árabe. Los orígenes del totalitarismo se remontan a la larga historia de la modernidad, cuando nace el racismo como tal en Europa o en Euroasia, como antisemitismo, promovido por los estados y gobiernos, racismo emergido de los prejuicios del populacho, que es distinto de lo popular, incluso de lo nacional popular, puesto que lo populacho, según Hannah Arendt, se conforma a partir de la asociación de individuos aislados que son añadidos por la ideología, por una ideología desesperada. Esas ideologías desesperadas y revanchistas que se dan a mediados del siglo XX. Sintomáticamente, el racismo coincide con la conformación del Estado-Nación, cuando el mito de nación se opone a los emigrados que se incorporan en la geografía política de la nación. En este caso, en el caso que nos compete, a los emigrados judíos. Asimilados o no, se opone al judaísmo, al sionismo, incluso teniendo en cuenta los distintos estratos del pueblo judío, incluyendo a los privilegiados, a la excepción privilegiada judía, la burguesía financiera, que apoyó e hizo de asistente, también de asesora, financiando a las monarquías absolutas, incorporándose a la aristocracia y a la nobleza. El antecedente moderno de este racismo es el colonialismo. Hannah Arendt trata en su libro mencionado el colonialismo africano del siglo XIX, cuando las potencias europeas imperialistas se reparten el África. Sin embargo, aunque no trata Hannah Arendt en su libro, este colonialismo tiene como antecedente inaugural el colonialismo del siglo XVI, español y portugués, y después británico, en el norte del continente de Abya Yala.
llamada América. Las dinámicas económicas del sistema mundo moderno van a llevar a los monopolios empresariales al expansionismo compulsivo y desbordado, a la expansión por la expansión, trascendiendo a los estados-nación, convirtiendo al Estado-nación en un instrumento del imperialismo. El concepto de totalitarismo comprende en su genealogía y en su arqueología conceptual al racismo, al Estado-nación y al imperialismo, pero no puede confundirse con estos conceptos anteriores. El totalitarismo sobrepasa al expansionismo imperialista, desarrolla al Estado-nación y lo trastoca y lo desborda de una manera demoledora. Trastoca también al racismo, convirtiendo al propio pueblo donde emerge el totalitarismo en víctima del totalitarismo. El totalitarismo persigue el dominio absoluto en todos los campos sociales. También persigue el control pleno planetario, así como la dominación mundial. El totalitarismo, por este camino dramático y también trágico, alcanza los desoladores contextos de la deshumanización. La condición humana se escribe después, posterior a los orígenes del totalitarismo. La condición humana es una escritura y publicación de carácter más filosófico. Desde nuestro punto de vista, es el nacimiento de la nueva filosofía política crítica. En este libro se puede decir que Hannah Arendt retorna, pues, a la reflexión filosófica, solo que ya hecha sobre la base de su experiencia política. Además, teniendo en cuenta la mirada y el análisis integral que alcanza y logra dinámicamente en orígenes del totalitarismo. La condición humana diferencia los ámbitos privado, social y público, privilegiando como acontecimiento político el ámbito público. Hannah Arendt asume como contextos, pero también como sustratos de la condición humana, el laburo, el trabajo y la acción, siendo estas actividades parte de la vida activa, que se diferencia de la vida contemplativa. La vida activa y la vida contemplativa son pues los contextos dinámicos y en devenir de la condición humana. Hasta aquí llegamos con esta exposición, dejando pendiente un análisis de qué es la política. ¿Qué es la política? Que respondía por Hannah Arendt en anotaciones que se publican después de su muerte.